bendiga. Vamos a prepararnos para que Dios nos hable a través de su palabra, amén. Y vamos a orar antes de que salgan todos los niños. Cierren sus ojos y que el Señor nos hable. Padre, bendícenos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Padre, y tú eres quien nos va a guiar, tú eres quien nos va a dirigir, quien nos va a ordenar nuestros pensamientos, nuestros pasos, Padre. Gracias por tu palabra y te pido, Espíritu Santo, que bendigas desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, en este lugar. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todos los niños pueden ir saliendo a su clase y ustedes, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, el verso 1 al 3. 2 de Samuel, seguimos estudiando la vida de David y ya vamos en el segundo libro de Samuel y Dios sigue hablando, sigue enseñándonos, amén. Y la palabra de Dios aquí en el capítulo 7, hoy vamos a aprender cuando Dios dice no, amén. Cuando Dios dice no. Si usted está en casita, prepárese porque el Señor le va a bendecir. Dice la palabra de Dios, ahí está en la pantalla, en la versión 60, dice que 2 de Samuel 7 del 1 al 3. Dice la palabra: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, pues estamos aquí en un momento en la vida de David y David se pasa a un tiempo de tranquilidad. David, ustedes deben de recordar que era un guerrero, que era un valiente, que era un hombre de batalla. Pero Dios en este momento dice su palabra que había hecho que sus enemigos de alrededor estuvieran pues en paz. Y dice la palabra de Dios que David se pone a meditar, a reflexionar, a analizar después de tanta guerra, después de tanta trifulca, de tanto estar ahí avanzando el reino, porque él llega a establecer el reino como Dios lo había prometido, que él iba a ser rey. Y cuando un rey entra a tomar posesión, van adquiriendo terreno, ¿verdad? Entonces David había pasado ya por una temporada de guerra, de conquista, pero ahora está en un tiempo de tranquilidad. Está ahí en su casa, pues quizás se sentaba ahí frente a la chimenea, quizás pues no sé, como muchas veces nosotros cuando nos aquietamos y empezamos a pensar, empezamos a reflexionar, empezamos a meditar en los proyectos, en lo que hemos logrado, en lo que no hemos logrado, en lo que queremos alcanzar, en lo que queremos lograr. Y en este momento estaba David. Y en el verso 2 dice que él se pone a meditar y dice: pues estoy bien bendecido, tengo una casa preciosa, dice él, pero me preocupa que el arca de Dios está allá en una carpita, allá, y yo me siento mal porque tengo un castillo precioso y la presencia de Dios pues no tiene una casa. Y dice en el siguiente versículo que lo comenta con Natán. Natán era un profeta y dice la palabra de Dios que David abre su corazón, porque muchas veces nosotros no abrimos nuestro corazón a nadie.
es una plática entre nosotros mismos. Nomás estamos ahí quietos y solo Dios ve nuestro corazón. Y platicamos con Él y le contamos, pero no le decimos a nadie. Pero David ahora le comenta al profeta y le dice: Natán, dijo el rey, pues quiero construirle casa al arca de Dios. Y Natán le dice: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán, como un buen profeta de Dios, él dice: pues adelante, si eso está en tu corazón, hazlo, ¿verdad? Y ya pues platicaron toda esa tarde, comentaron de todo lo que quería hacer David. Y qué bonito es tener amigos que nos escuchan, que escuchan nuestros sueños, aunque nunca se logre, pero nos escuchan, que están ahí para siempre alentarnos cuando las cosas no van bien. O ese esposo, esa esposa, ese amigo, esa amiga que te escucha, ¿verdad? Y David tenía ahí al profeta y empieza a platicarle de ese proyecto que tiene. Dios, mis hermanos, siempre está escudriñando nuestro corazón. Y Él ve lo que está en nuestro corazón. Él conoce nuestros sueños, Él conoce nuestros anhelos, Él conoce nuestros logros, nuestros fracasos. Y eso es muy, muy poderoso, muy hermoso. Cuando tú vas a la presencia del Señor, Dios ve tu corazón. No hay nada escondido delante de Él. Por eso usted debe de saber que a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos, como decir, a todo mundo le cuento, pero a ti no, Dios, tú no sabes nada. No, Dios lo conoce todo. Amén. Entonces, pues le cuenta al profeta Natán y Natán pues se pone feliz, le dice: échale ganas, tú haz lo que Dios ha puesto en tu corazón, tú hazlo, porque Jehová está contigo. ¿Por qué? Porque Natán había visto cómo David había prosperado en el reino, cómo había conquistado en el reino, cómo iba avanzado. Hagan de cuenta, dice los estudiosos, que cuando David empieza a gobernar, tenía un territorio de 15,000 kilómetros de territorio. Pero cuando él ya se había asentado, ya tenía más de 150,000 kilómetros de territorio conquistado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, mis hermanos, Dios nos ayuda a ir conquistando terreno en el nombre de Jesús. Usted debe de saber, como el pastor ahora nos lo está enseñando en las series de los domingos, que nosotros somos bendecidos y que debemos de actuar como bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Su bendición está en nosotros y por eso nosotros no podemos sentirnos menos. Recuerden, nosotros somos real sacerdocio. Eso es algo que muchas veces no logramos comprender. Somos una nación santa. Somos un pueblo que hemos sido elegidos, apartado para Él. Es un pueblo santo, está separado para Él. Por eso donde usted se pare, usted tiene que ser bendición, porque la palabra así lo dice: y serás bendición. Amén. Entonces David era un hombre súper bendecido. Se van a dormir, echaron la plática y por la mañana, por la noche a Natán, Dios le habla. Una respuesta enviada desde el mismo cielo, del mismo corazón de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 4 al 5, dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho, ¿quién? Jehová. No era el corazón de David, dice: ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Y en la versión, en primera los Corintios,
Primera de Crónicas, capítulo 17, en el verso 3 y 4, si lo ponen por favor ahí en la pantalla, dice: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú, ¿qué? No me edificarás casa en que habite. ¡Qué tremendo! El profeta un día antes, unas horas antes, le había dicho a David, era el rey, y cuando el rey pide algo hay que dárselo, ¿verdad? Entonces él dijo: quiero construirle casa a la presencia de Dios, quiero que el arca de Dios tenga una casa, ¿verdad? Y todos pudiéramos pensar que era un buen deseo, ¿verdad? Que era bueno eso, era maravilloso. Dios había bendecido tanto a David que la casa que tenía para el rey, era una casa hermosa. Dice: tengo una casa hermosa, quiero construirle una casa al Señor, a la presencia de Dios. Y por la mañana Natán va y le da la noticia: ¿sabes qué, David? La voz que anoche te dijo que hicieras todo lo que estaba en tu corazón no era la de Dios, era la del hombre. Y Dios me ha dicho que te diga que tú no vas a construirle casa. Muchas veces, mis hermanos, nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. No es la voz correcta, aunque sean cosas muy hermosas que nosotros planeamos, que nosotros queremos, que nosotros anhelamos. Muchas veces yo le he dicho al pastor: ay, hay que hacer esto y lo otro, y aunque se escuche muy bonito, él siempre me dice: pues vamos a orar a ver qué Dios dice. Y muchas veces me ha dicho que no, que eso no. Y yo digo: pero si es un buen plan, es un buen proyecto, son buenas las cosas es buena la idea, ¿verdad? Pero Dios dice no. Y muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Creemos que una gran idea, y porque está en nuestro corazón, creemos que es plan de Dios, pero no todo son planes de Dios. Muchas veces Dios nos va a decir que no. Pero aquí lo interesante, aquí lo que tenemos que aprender es: debemos aprender a poner las cosas en las manos de Dios. En Santiago dice: si Dios quiere, lo voy a hacer, ¿verdad? Si es su voluntad. Y David en muchos salmos, él decía: que Dios guíe mis pasos. Y en el Salmo 115 dice: enséñame. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros aprobamos los proyectos, pero no están en el corazón de Dios. Amén. Por eso nosotros, mis hermanos, como iglesia Castillo del Rey, hay muchas cosas que no hacemos que otras iglesias hacen, porque Dios va poniendo a cada quien lo que tiene que hacer, y no podemos copiar lo que otros hacen y que les funciona, porque Dios a unos les dice sí y a otros les dice no. Amén. Por eso nosotros debemos de estar atentos cuando sea la voz de Dios para tu vida. Tú tienes planes, tú tienes proyectos, ponlos en las manos del Señor. En este tiempo que David se había sentado a platicar con Natán el profeta, en ningún momento dice que ya David lo había consultado con Dios, ¿verdad que no? ¿Se acuerdan que cuando iba a ir a las guerras, él decía: hay que consultarlos con Dios si es bueno que frente a este enemigo o no?
Y Dios les decía, enfréntalo, vas a ganar, hazlo, lo vas a lograr. Y ahora que quería construirle casa al arca, Dios le dice que no. Qué tremendo. Junto con la negación de esa petición, Dios le da su aprobación. Cuando Dios nos dice que no a algo, no significa que nos desaprueba, significa que es un no solamente. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos si les piden permiso y usted les dice que no? ¿Qué sucede con su hijo? ¿No quiere saber todas las razones, todos los por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hasta que lo cansa y usted le dice, sí, ya vete. ¿Verdad? Pues con Dios no es que Dios nos desapruebe o nos rechace. Simplemente es una negación. No lo vamos a hacer como tú lo has planeado. Segunda de Samuel, capítulo 7, en el verso 8 y 9, dice lo siguiente. Cuando ustedes estén en su casa, ustedes lo leen completo. Segunda de Samuel 7 y Crónicas, ¿sí? Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. No lo estoy desaprobando. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses, ¿qué? Príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Amén. Dios le estaba diciendo a David que no lo estaba desaprobando. O no le estaba diciendo que él no lo podía hacer. Sí lo podía hacer, pero no era el que Dios quería que lo hiciera. Amén. Y muchas veces Dios a nosotros cuando no nos da un no, no es porque no estemos facultados para hacerlo. Podemos hacer las cosas, pero va a ser muy diferente para lo que Dios a nosotros nos ha escogido. No debemos de ocupar un lugar que ya está ocupado. Nosotros tenemos un lugar donde Dios a nosotros nos va a usar. Amén. Y dice capítulo 7 del 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David había sido designado para que fuera un rey. Había tenido poder porque Dios le había elegido para que dirigiera al pueblo. No lo llamó a ser un constructor, lo llamó para que hiciera guerra, para que fuera un soldado, para que fuera un guerrero, para que vieran la valentía que había en David y que fueran conquistando, para que gobernara al pueblo, a Israel, para que lo trajera a la presencia de Dios, que se volvieran a Dios. Para eso Dios lo había elegido. Dios a nosotros nos da una tarea específica de atraer a la gente a que conozca al Señor, a dirigir, a guiar a otros a que conozcan a Cristo. Y hay gente que Dios la llamó a establecer iglesias por todo el mundo. Dios lo llamó a misiones allá por África. Qué bueno. Pero Dios a nosotros nos llamó aquí a Cuauhtémoc. En este momento, en este instante, Dios nos llamó a estar aquí en Cuauhtémoc. ¿A qué? A que seamos luz en medio de las tinieblas y que vamos a ir conquistando terreno conforme yo me vaya moviendo en el nombre de Jesús. Amén. Entre más nosotros prediquemos, vayamos de casa en casa, llevando el evangelio de Dios, eso es lo que Dios va a respaldar. Amén. Por eso usted no se preocupe de andar construyendo iglesias. No es un buen deseo nomás decir, ay, voy a levantar una iglesia. Ya me voy a levantar una iglesia aquí, allá y yo lo voy a hacer porque yo sé predicar, porque Dios está conmigo. Sí, pero ahí Dios escoge a quien sí y a quien no. Y Dios le había dicho, David, no es para ti construir templos.
no es para ti, pero para tu hijo, sí. Amén. Entonces, David, pues, ¿qué onda, verdad? Pues Dios le estaba diciendo, yo te levanté a ti para que fueras rey, para que fueras un guerrero, para que fueras un valeroso, pero no te levanté a ti para que construyeras. No era que David había pecado en algo. No, simplemente Dios le estaba diciendo, yo te he aprobado. Eres aprobado delante de Dios. No significa que porque no haces una tarea que otro hace, significa que tú estás desaprobado. Siempre tenemos que estar haciendo la obra del Señor, a lo que Él nos haya llamado. Y si otros están haciendo una tarea que Dios a ellos les encomendó, que sean bendecidos también en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el propósito de David no era que construyera, era que él edificara un reino, que él conquistara, que él extendiera a Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 6, del verso 7 al 9 dice, en la NBI, si lo ponen por favor, Segunda de Crónicas 6, 7 al 9. Pues bien, dijo Salomón, el hijo de David, mi padre tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo, me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Cuando Dios dice que no es necesario, no es necesariamente como una disciplina o como un rechazo. Simplemente nosotros debemos de saber que es una redirección. Dios nos está dando dirección. Entonces muchas veces yo estoy enfocada en algo que yo creo porque está en mi corazón, que es de parte de Dios y que voy bien en eso porque está en mi corazón. Pues Dios, aquí vemos que Dios le da redirección al corazón de David. ¿Por qué? Porque no iba a ser que él fuera a construir el templo. Dios le da una nueva dirección. Y no es que fallemos en los planes, en los proyectos, no es que estamos equivocados, simplemente que nuestro Dios va mucho más allá y tenemos que prestarle atención día a día. ¿Cada cuándo, mis hermanos? Muchas veces hay personas que tienen proyectos que duran años y años y años, pero no están atentos a lo que Dios les está llamando día a día. Están aferrados, están neciamente convencidos que eso quieren lograr y Dios muchas veces les ha dicho que no. Pero nosotros debemos de estar sensibles cada día para que Dios nos vaya dando dirección en el nombre de Jesús. Amén. Porque nosotros debemos de saber que Dios es el que guía nuestros pasos si nosotros se lo permitimos. Amén. Nuestro andar con Dios tiene que prestarle atención a Dios todos los días. Por eso la palabra de Dios decía que tenían que salir por el maná cada semana, cada domingo, cada mes. No, dice que les daba el maná cada día, les daba de comer cada día. Dios cada día nos da dirección para estar atentos a lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos atentos a esa dirección, nuestro corazón no se frustra. Estamos blanditos. Para acá, mi Dios, para allá. Me paro, me espero, me aquieto. Su vida no la sufre tanto, para que cuando nosotros queremos las cosas a fuerzas, no entendemos un no, queremos convencer a Dios con que nos dé el sí. Y Dios no trabaja así. Dios, vea, no llama a todos a que construyan iglesias, no llama a todos a que construyan templos, no llama a todos a ser soldados, no. Dios tiene a cada quien una tarea muy importante.
sea, aquí hay maestros, aquí puede haber constructores, aquí puede haber obreros, aquí cada quien hace una tarea y en esa tarea que hace es luz, es bendición. No todos aquí son pastores, no todos son, pero todos ganamos almas para Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Así que usted no se menosprecie porque no es un constructor de templos o no es un pastor. No. Todos tenemos una tarea que realizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios utiliza a todos de una manera creativa, increíble, en el nombre de Jesús. A ver, cuando Dios dice no significa que tiene algo malo en usted. No, simplemente significa que Dios tiene algo mejor para usted. Amén. Y usted debe de qué estar haciendo, contribuyendo. Amén. ¿Cuál fue pues la reacción de David? Fue una reacción de agradecimiento. No le empezó a decir a Dios, ¿por qué no? No le empezó a echar en cara, he peleado todas las guerras, he defendido esto, he traído el arca, esto, lo otro, aquello. No, dice que fue una actitud de agradecimiento. Él se sentó y le empezó a decir al Señor. Segunda de Samuel capítulo 7 del 18 al 20 dice: luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Es importante, ¿verdad?, que cada vez que cuando nosotros nos sentemos, cuando hayamos recibido un no por respuesta a alguna petición, nosotros le agradezcamos a Dios por todo lo que el Señor nos ha bendecido. Que usted se siente y usted medite, ¿de dónde Dios me sacó? ¿De cuántas cosas Él me ha librado? ¿Quién soy yo para tener una familia? ¿Quién soy yo para tener un negocio, para tener una carrera? ¿Quién soy yo para tener un trabajo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar tan bendecido? Tengo salud, tengo vida, tengo donde vivir. ¿Quién soy yo, Dios? David, antes de reclamarle al Señor, él fue y se sentó y le dijo al Señor: pues estoy súper bendecido y todavía hasta me revelas lo que vas a hacer con mi familia en un futuro. Todavía. Y te doy gracias porque yo sé que delante de ti no hay nada oculto. Tú ves mi corazón. Mi amado, Dios ve nuestro corazón. Dice Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 22, del 1 al 5. Aquí se revela el corazón de David. ¿Sí? David no había dicho, bueno, voy a contribuir, voy a apoyar a mi hijo. No, él lo hacía con todo su corazón. Entonces dijo David: aquí se levantará el templo del Dios, el Señor, y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Luego David ordenó que se reunieran a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto. Ponga atención a esto, Y el templo que hay que construir para el Señor debe de ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Qué hermoso. Ahí está el corazón de Dios. Acuérdense que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él dijo: tú dices no, Dios, está bien, pero voy a cooperar,
pero déjame cooperar, déjame ayudar. Mi hijo es un hombre inexperto, no tiene todo el entendimiento, toda la sabiduría, pero déjame ayudarlo para que lo haga. ¿Y por qué quieres ayudarlo? Porque tiene que ser el templo más hermoso de la tierra, dice la palabra. Y quiero ayudarlo, quiero proveerle, quiero contribuir. ¿Por qué? Porque va a haber una fama tremenda en la construcción de este templo. Y dice la palabra que Él le dejó todo listo. Amén. Entonces Dios sigue estando vivo y sabe lo que hay en tu corazón. Y algunos le dicen, a algunos Dios les dice sí y a algunos les dice no. Pero en cualquier caso, su respuesta es siempre la mejor. Porque las respuestas de Dios, aunque nos sorprendan, jamás dejan de tener la razón. No te cases con ese. Y está uno de terco. Que no te cases, yo lo voy a cambiar. No puedes cambiar nada. Que yo me voy a ir para acá, me voy a ir para allá. No lo hagas, hijo, no te muevas de ahí. No, es que lo voy a hacer. Y va y se enreda. Es que no te metas en ese asunto. No, ¿cómo que no? Yo lo voy a hacer. Ok, recuerden, Dios nos da libertad de decidir. Nosotros tenemos libre albedrío, pero si te sometes a Dios, Dios te va a bendecir. Y aunque no entiendas el no en ese momento, siempre Dios te va a dar lo mejor en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y si Dios quiere, hágalo, ¿verdad? Y si no, usted sepa que Dios siempre tiene algo mejor para su vida. Cierre sus ojos. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas que aún los no de Dios son muy buenos. Y aunque no lo entienda, no lo comprenda todo, Señor, ayúdame a ser fiel y obediente a tu palabra, a tu consejo, a tu dirección. Y Padre, ayúdame a tener la actitud que tuvo David, Señor, de agradecimiento. Si en este momento me dices no, ayúdame a ser agradecido, ver todo lo que tú me has bendecido. Y Padre, saber que puedo contribuir cuando aquellos que les dices que sí, y los puedo bendecir, Padre. Los puedo apoyar, los puedo ayudar a que lo logren, a que lo alcancen, Padre. Y tú te vas a agradar de un corazón lleno de gratitud, sensible a ti, a tu voz, a tu consejo, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo tomo cada corazón aquí presente. Y Padre, presentamos delante de ti esas peticiones, esos sueños, esos anhelos que están en nuestro corazón, que creemos que es lo mejor, que creemos que son de parte tuya. Padre, ayúdanos a estar atentos para poder obedecer, para poder estar atentos cuando tú nos quieres redireccionar, cuando tú nos quieres guiar, cuando quieres enseñarnos el camino mejor, Padre. Bendigo a mis hermanos y te doy gracias porque yo sé que aun cuando en este momento exista un no, siempre tienes algo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos, pues con esa misma actitud, ¿verdad? Qué importante es la obediencia, porque nos gusta obedecer nomás en lo que nos conviene. Amén. En que oras y vas a tener respuesta, y oras en la mañana, y en la noche si oras vas a dormir a gusto, pues oras en la noche para dormir a gusto. Pero ¿qué hay en lo que dice el Señor en cuanto a lo que son las finanzas? Amén. A veces nos hacemos de la vista gorda, como luego dicen, y ahí sí no queremos que nos hablen. Esta tarde, a ver si me pueden poner por favor ahí Proverbios capítulo 21, el
versículo 5, por favor. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Amén. Nosotros debemos pensar así como decía nuestra pastora, conforme al corazón de Dios. Y el Señor nos dice que cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú levantas una promesa para el reino, tú vas a ser bendecido, los cielos se van a abrir, vas a tener bendición hasta que sobre y abunde. Pues hagámoslo. Es obediencia, hermanos. Amén. Es bien fácil obedecer al Señor, también en lo que se refiere a nuestra economía. Amén. Aquí en la pantalla a un lado aparecen las cuentas para nuestros hermanos en el extranjero y en Centroamérica, para sus diezmos y sus ofrendas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por cada diezmo, por cada ofrenda, por cada promesa, Señor, que hemos hecho aquí ante ti. Padre, ayúdanos a llevarla, a traerla, a concluirla, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu reino siga avanzando, Señor, para que tu palabra, Padre, siga llegando a todas partes, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque hasta hoy tú nos has proveído, Padre, porque hasta hoy hemos tenido, Señor, tu sustento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.